Buenas tardes, noches. Le habla Ignacio Sotillo, una vez más. En intervenciones anteriores he hablado del trípode de principios fundamentales de la doctrina justicialista que hoy orientan no solo al peronismo, sino también a todos aquellos partidos, organizaciones sociales, grupos, etcétera, que conforman el llamado movimiento nacional y popular. Ese trípode, no está de más repetirlo, son la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Hemos dicho también que están necesariamente tan vinculados entre sí que si no se diera uno de los principios, no se pueden concretar los otros dos. El último viernes hice hincapié que para lograr la realización del ideario que orienta nuestras conductas públicas y, consecuentemente, buena parte de nuestras acciones privadas, es necesario asegurar la independencia del Estado frente a los poderes fácticos que permanentemente influyen y presionan sobre aquel. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿es posible asegurar la absoluta independencia del Estado frente a tales poderes económicos, culturales, sociales, etcétera, y ante los medios de comunicación social que representan o como mínimo expresan tales poderes? No, lamentablemente no es posible. Se puede tener esa independencia como ideal, como deber ser, pero sabiendo que, en la realidad, que es la única verdad, eso es, si no imposible, al menos dificilísimo. Esa realidad es la que exige que los gobiernos nacionales y populares deban necesariamente distinguir con qué poderes fácticos deben acordar políticas de Estado orientadas a conseguir, a concretar la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. En términos prácticos, uno se pregunta, ¿es lo mismo hablar y tratar de acordar políticas con los pequeños y medianos productores agropecuarios que con la sociedad rural? Evidentemente no. La sociedad rural defiende un interés claramente de una minoría de grandes productores agropecuarios orientados abiertamente a la exportación y que por lo demás, como política normal en sus vidas, no reinvierten en la Argentina. Es más, por lo general, sus ganancias evaden impuestos llevándosela a paraísos fiscales. ¿Es lo mismo? Otra pregunta. Acordar con las pymes industriales y las grandes industrias de capital nacional que con las grandes industrias radicadas en Argentina, internacionales, de capital internacional. Y por supuesto que no, porque ambos tipos de industria tienen objetivos diferentes. Y al tener objetivos diferentes también tienen consecuencias sobre el conjunto de la sociedad argentina diferentes. Esta pregunta, si es lo mismo acordar con unos o con otros, la podemos repetir a lo largo de todo el arco de la producción. Y lo mismo sucede cuando se habla quizás hasta del sindicalismo o cuando se habla de grupos sociales. No se negocia igual con todos. Primero, no se negocia con todos. Y segundo, se negocia de distinta manera y con distintos objetivos según quién sea el poder fáctico con que el gobierno de turno debe negociar. La conclusión inevitable es que todo gobierno, sin perjuicio de asegurar la independencia del accionar del Estado, más tarde o más temprano debe relacionarse con los poderes fácticos de la sociedad que necesariamente van a tratar de controlar, de influenciar, de presionar al gobierno en función de sus intereses, para lograr sus intereses. Ahora bien, no es lo mismo cuando negocia un gobierno neoliberal con los poderes fácticos que cuando negocia con los poderes fácticos un gobierno nacional y popular. Tan no es lo mismo que los gobiernos neoliberales, en los últimos 4 años, el gobierno de Macri,
el más neoliberal sin ninguna duda de la era democrática, es decir, de 1983 para acá, él negocia para su familia, para sus amigos, es decir, para la oligarquía vernácula, y también negocia para los capitales transnacionales y los poderes políticos transnacionales, que son los que les aseguran mantenerse en el poder, que son los que le permiten mantenerse en el poder. Ahora bien, lo importante para un gobierno, cualquier gobierno, pero necesariamente para uno nacional y popular, es distinguir con qué poderes fácticos se negocia y con qué objetivos. En cuanto a los objetivos, creo que para un gobierno nacional y popular son claros. Nuestros objetivos son, conforme a nuestra doctrina, asegurar al conjunto del pueblo una vida digna en términos prácticos podríamos identificar con asegurar el trabajo, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el ocio reparador, el acceso a las manifestaciones culturales entendidas como expresiones artísticas, etc. Es decir, negociar, porque muchas veces no queda otra alternativa, con aquellos poderes fácticos que nos permitan en el corto, mediano e inclusive en el largo plazo lograr concretar la justicia social que al mismo tiempo asegurar para poder mantener esa justicia social la soberanía política y la independencia económica. Y esto no es un tema menor, saber que esto tiene que pasar. El general Perón decía que se gobierna con todos. Y es cierto, los factores de poder hay que tenerlos en cuenta. De hecho, nosotros estamos viendo como en medio de la pandemia y del esfuerzo enorme del gobierno nacional y de toda nuestra sociedad para tratar de ralentizar, de frenar en la medida de lo posible, de atenuar el impacto del coronavirus, hay poderes fácticos que presionan para terminar, por ejemplo, con la cuarentena, defendiendo la idea de que la cuarentena destruye la economía, cuando lo más probable es que, aún abriendo a la economía y dejando la cuarentena, esa economía se termine destruyendo igual. ¿Por qué? Por la cantidad de enfermos, por la cantidad de muertos, etcétera, que paralizarán industrias, que paralizarán comercios y que obligarán al Estado a tener que intervenir subsidiando, ayudando, etcétera. Un ejemplo muy claro me parece que es distinguir, porque habrá quien diga que esto de negociar no es revolucionario. Y yo, siguiendo al general, diría que las revoluciones se dan con sangre o con tiempo, o a través del tiempo. Y el reformismo, que sería un poco lo que puede sacar alguien que está a la izquierda de lo que yo pienso como conclusión de lo que estoy hablando, el reformismo es la revolución a través del tiempo. Un reformismo que es persistente, continuo, intenso, que no cede, que no pierde los objetivos, que no pierde la dignidad, que no se entrega, termina siendo revolucionario. Y a la larga o a la corta, las revoluciones, que normalmente implican sangre, terminan más tarde o más temprano por cambios dentro de su propia sociedad, por presiones desde el exterior, por cambios geopolíticos, negociando. Algunas hasta terminan cambiando completamente su identidad. ¿Qué quedó del maoísmo en China? ¿Qué quedó del leninismo? Y ni hablemos del estalinismo en la actual Rusia, es Unión Soviética. Es más, hay revoluciones que necesariamente pactan a la larga, pero manteniendo, como digo, por lo menos la identidad. Cuando yo empecé, voy a ser autorreferencial, cosa que no se aplaude justamente que uno sea autorreferencial, pero es una anécdota que me parece interesante. Cuando empecé a moverme un poquito en política, cursaba el 5º año del bachillerato en la ENSPA, en la Próspero Alemandri, ¿qué iba a pensar yo que alrededor de 20 años después, nada más ni nada menos que la Cuba de Castro, se iba a abrir por necesidad al turismo exterior y que se iban a radicar hoteles internacionales, los primeros todos españoles, en Cuba?
¿Quién iba a pensar la apertura que lentamente fue haciendo Castro, Raúl y actualmente sus sucesores, porque se lo impone las necesidades del momento? La realidad es la única verdad. Lo fundamental es que, más tarde o más temprano, la necesidad de negociar se presenta, de negociar con esos poderes fácticos. ¿Con quién negociamos? ¿Con qué objetivos? Fundamentalmente para conseguir la grandeza de la nación, como he dicho, y la felicidad del pueblo. Se puede negociar, lo que sí no se puede es perder la identidad y perder la dignidad. Hasta la próxima.